Elena Vega estaba parada frente al altar de la Catedral Nueva de Marte con su vestido blanco brillando bajo las luces doradas del templo. Sus manos temblaban mientras sostenía el ramo de flores artificiales que había traído desde la Tierra. Había soñado con este momento durante 3 años desde que Marcus Torres le propuso matrimonio en la cubierta de observación de la Estación Espacial Júpiter 1. Marcus era capitán de la flota terrestre y ella era la mejor ingeniera de propulsión espacial de su generación. Parecían la pareja perfecta para representar el futuro de la humanidad entre las estrellas. Los invitados llenaban cada asiento de la catedral. Había oficiales militares de alto rango, científicos famosos, diplomáticos de varias colonias humanas y hasta algunos representantes de especies alienígenas amigas. Las cámaras de los medios galácticos grababan todo para transmitir la ceremonia en vivo a través del sistema solar. Elena había insistido en que fuera una ceremonia privada, pero Marcus quería que el mundo entero viera su amor. Ahora ella deseaba haber sido más firme con su decisión. El padre Roberto, un anciano sacerdote que había conocido a Elena desde niña en la tierra, esperaba pacientemente junto al altar. Sus ojos mostraban preocupación mientras miraba hacia la entrada de la catedral cada pocos segundos. Marcus debería haber llegado hace 30 minutos. Los murmullos de los invitados comenzaban a llenar el silencio incómodo del lugar sagrado. Elena sentía como sus mejillas se ponían rojas de vergüenza, pero mantenía una sonrisa forzada en su rostro. De repente las pantallas gigantes que rodeaban la catedral se encendieron con una transmisión en vivo. La cara de Marcus apareció en todas las pantallas con una expresión seria que Elena nunca había visto antes. Él estaba parado en lo que parecía ser la sala de conferencias de la estación diplomática de Saturno. A su lado estaba Lyra, la embajadora de los centaurianos, una especie alienígena conocida por su belleza etérea y su inteligencia superior. Marcus comenzó a hablar con voz clara y firme que se escuchó en toda la catedral y en millones de hogares a través del sistema solar. Dijo que había descubierto el verdadero amor y que no podía casarse con Elena porque su corazón pertenecía ahora a Lyra. Explicó que los centaurianos eran una especie más evolucionada que los humanos y que su unión con Lyra representaba un paso hacia adelante para toda la humanidad. Dijo que Elena era una buena mujer, pero que él necesitaba algo más profundo y significativo en su vida. Elena sintió como si el mundo se detuviera a su alrededor. Las palabras de Marcus llegaban a sus oídos como si vinieran de muy lejos. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte y algunos se levantaron de sus asientos para irse. Las cámaras siguieron grabando su reacción mientras ella permanecía inmóvil frente al altar. El ramo de flores se cayó de sus manos y las flores artificiales se esparcieron por el suelo de mármol. Lyra habló después de Marcus con su voz melodiosa que sonaba como música para los oídos humanos. Dijo que sentía pena por Elena, pero que el amor verdadero no podía ser negado. Explicó que los centaurianos vivían por miles de años y que podían ofrecer experiencias y conocimientos que los humanos nunca podrían imaginar. Sus palabras sonaban gentiles, pero Elena podía sentir la condescendencia detrás de cada frase educada. El padre Roberto se acercó a Elena y puso su mano en su hombro tratando de consolarla. Los reporteros galácticos comenzaron a hacer preguntas a gritos desde sus asientos, preguntando cómo se sentía Elena sobre ser abandonada por una especie superior. Algunos invitados trataron de defenderla, pero sus voces se perdían en el caos que había comenzado a tomar control de la ceremonia. Elena finalmente encontró su voz y pidió a todos que se fueran. Su voz sonaba quebrada pero firme. Dijo que la ceremonia había terminado y que quería estar sola. La mayoría de los invitados respetaron su petición, pero los reporteros siguieron haciendo preguntas hasta que los guardias de seguridad los escoltaron fuera de la catedral. Cuando finalmente se quedó sola con el padre Roberto, Elena se quitó el velo y lo dejó caer al suelo. Le dijo al sacerdote que nunca más volvería a confiar en el amor y que dedicaría su vida completamente a su trabajo. El padre Roberto trató de convencerla de que no todos los hombres eran como Marcus, pero Elena ya había tomado su decisión. Esa noche los medios galácticos transmitieron la historia como el primer caso documentado de un humano que abandonaba a su especie por una relación con una raza alienígena superior. Los titulares decían cosas como la humillación humana y cuando el amor trasciende las especies. Elena se convirtió en el símbolo involuntario de la inferioridad humana en la galaxia. Durante las siguientes semanas, Elena recibió miles de mensajes de simpatía de humanos de todo el sistema solar, pero también comentarios crueles de otras especies que veían el incidente como prueba de que los humanos eran emocionalmente inestables e inferiores. Algunos centaurianos enviaron mensajes diciéndole que debería sentirse honrada de que Marcus hubiera elegido evolucionar más allá de su especie primitiva. Elena decidió irse de Marte y solicitó un traslado a la estación minera más lejana que pudo encontrar. Quería estar lo más lejos posible de la civilización y de los recuerdos de su humillación pública.
Empacó sus pocas pertenencias personales y se preparó para comenzar una nueva vida en el espacio profundo donde nadie conocería su historia y donde podría trabajar en paz sin que nadie la juzgara por lo que había pasado en el altar de la Catedral Nueva de Marte. 5 años habían pasado desde aquella humillación en Marte y Elena había encontrado refugio en la estación minera Esperanza que flotaba silenciosamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. La estación era pequeña y fría, hogar de apenas 50 mineros que extraían metales raros de los asteroides cercanos. Elena trabajaba como la única ingeniera de la estación y se había ganado el respeto de todos por su habilidad para mantener funcionando maquinaria que debería haber sido reemplazada hace años. Durante estos años de soledad, Elena había trabajado en secreto en un proyecto personal que consumía todas sus horas libres. Había desarrollado un nuevo tipo de motor de propulsión cuántica que podía viajar distancias increíbles usando una fracción de la energía que requerían los motores convencionales. Había construido el prototipo en una pequeña nave de rescate abandonada que encontró en el depósito de chatarra de la estación. Nadie sabía de su invento porque Elena había aprendido a no confiar en nadie después de lo que pasó con Marcus. Los otros trabajadores de la estación la conocían como una mujer seria y callada que nunca hablaba de su pasado. Algunos habían escuchado rumores sobre una ingeniera famosa que había sido humillada públicamente, pero nunca hicieron conexiones directas con Elena. Ella prefería que fuera así porque podía trabajar en paz sin que nadie la molestara con preguntas o compasión no deseada. Elena había establecido una rutina simple y predecible. Trabajaba en el mantenimiento de la estación durante el día y pasaba las noches en su pequeño taller secreto perfeccionando su motor cuántico. Los fines de semana salía en pequeñas expediciones para probar su nave experimental en el vacío del espacio donde nadie podía verla. Cada vuelo de prueba la emocionaba más porque el motor funcionaba mejor de lo que había esperado. Un martes por la mañana, las alarmas de la estación comenzaron a sonar con urgencia. El capitán Rodríguez corrió hacia la sala de comunicaciones gritando que habían detectado naves piratas draconianas acercándose rápidamente hacia la estación. Los draconianos eran una especie reptil conocida por atacar estaciones mineras aisladas para robar metales preciosos y tomar prisioneros para vender como esclavos en mercados ilegales. Elena sintió como su sangre se helaba al escuchar la noticia. La estación Esperanza no tenía defensas militares porque estaba muy lejos de las rutas comerciales principales donde normalmente operaban los piratas. El capitán Rodríguez ordenó a todos prepararse para evacuar, pero Elena sabía que las naves de escape de la estación eran muy lentas y los piratas las alcanzarían fácilmente. Sin pensarlo 2 veces, Elena corrió hacia su taller secreto y activó su nave experimental. No había tiempo para planear o calcular riesgos. Podía escuchar los sonidos de explosiones en la distancia mientras los piratas comenzaban su ataque contra la estación. Elena activó su motor cuántico y sintió como la nave respondía con una suavidad y velocidad que nunca había experimentado en pruebas anteriores. La nave salió del hangar secreto justo cuando los primeros disparos de los piratas impactaron contra la estructura principal de la estación. Elena vio por su ventana trasera como grandes secciones de la estación Esperanza explotaban en bolas de fuego silenciosas. Esperaba que los otros trabajadores hubieran logrado escapar en las naves de evacuación, pero no podía regresar para ayudarlos sin arriesgar ser capturada. El motor cuántico funcionó perfectamente y Elena logró escapar a una velocidad que dejó atrás a las naves piratas en cuestión de minutos. Pero ahora estaba sola en el espacio profundo sin un destino claro y con recursos limitados. Decidió dirigirse hacia el asteroide AB2847 que había notado en sus mapas porque emitía señales de radio extrañas que los científicos nunca habían podido explicar. Cuando Elena llegó al asteroide 3 horas después descubrió que las señales de radio provenían de estructuras artificiales enterradas bajo la superficie rocosa. Usó las herramientas de minería de su nave para excavar una entrada y encontró un complejo de túneles que claramente habían sido construidos por una civilización inteligente hace mucho tiempo. Las entradas secretas a los túneles antiguos estaban marcadas con símbolos extraños que Elena había visto antes en textos arqueológicos sobre los primeros, una raza legendaria que supuestamente había sembrado vida por toda la galaxia millones de años atrás. La mayoría de los científicos consideraban a los primeros como un mito, pero Elena estaba viendo evidencia real de su existencia. Elena exploró los túneles durante horas usando las luces de su traje espacial. Las paredes estaban cubiertas con paneles de tecnología que todavía funcionaban después de millones de años. Cuando tocó uno de los paneles accidentalmente se activó una holografía que mostró imágenes de los primeros. Eran seres humanoides altos y elegantes que se parecían sorprendentemente a los humanos modernos. La holografía mostró la historia de los primeros y cómo habían creado diferentes especies por toda la galaxia antes de desaparecer misteriosamente. Lo más impactante para Elena fue descubrir que los humanos no eran una especie menor como todos creían, sino los descendientes directos de los primeros.
Los paneles contenían información genética que probaba que los humanos llevaban el código genético completo de los primeros, mientras que otras especies solo tenían fragmentos. Elena pasó días estudiando la tecnología de los primeros y aprendiendo sobre la verdadera historia de la galaxia. Descubrió que tenía acceso natural a los sistemas de los primeros porque su ADN humano servía como una llave biológica. Esto significaba que los humanos eran los únicos herederos legítimos de toda la tecnología y conocimiento de los primeros. Por primera vez en 5 años, Elena sintió emoción y propósito en su vida. Ya no era solo una ingeniera humillada escondida en una estación minera. Era la descendiente de la raza más avanzada que había existido en la galaxia y tenía acceso a conocimientos que podrían cambiar el destino de toda la humanidad para siempre. Elena había pasado 3 semanas viviendo en las ruinas de los primeros, decodificando sus archivos y aprendiendo secretos que habían estado ocultos durante millones de años. Lo que había descubierto era tan perturbador que al principio se negó a creerlo. Los archivos revelaban que las especies consideradas superiores como los centaurianos no eran realmente más evolucionadas, sino parásitos evolutivos que habían robado las habilidades y conocimientos de otras razas. Los primeros habían documentado cómo estos parásitos operaban. Primero se infiltraban en civilizaciones jóvenes, presentándose como mentores sabios y benevolentes. Luego establecían relaciones íntimas con individuos importantes de la especie objetivo para acceder a su información genética y mental. Con el tiempo absorbían las mejores características de cada raza hasta que las especies originales se volvían dependientes y eventualmente se extinguían. Los centaurianos habían perfeccionado esta técnica durante millones de años. Su supuesta longevidad y sabiduría no eran naturales, sino el resultado de drenar la energía vital de docenas de especies que habían conquistado sutilmente. Elena entendió con horror que esto era exactamente lo que le estaba pasando a Marcus. Lyra no lo amaba realmente, sino que lo estaba usando como una batería emocional para absorber la creatividad y pasión humana. Los archivos mostraban que los primeros habían previsto esta amenaza y por eso crearon a los humanos como una cerradura genética. Solo el ADN humano puro podía activar la tecnología más poderosa de los primeros porque contenía códigos de seguridad específicos diseñados para resistir la manipulación parasitaria. Los humanos eran literalmente la llave para detener a estos parásitos cósmicos. Elena estaba estudiando un archivo particularmente complejo cuando escuchó el sonido de motores de nave acercándose al asteroide. Su corazón se aceleró pensando que podrían ser los piratas draconianos que la habían encontrado. Pero cuando miró las pantallas de seguridad de las ruinas, vio una nave militar terrestre aterrizando cerca de su nave experimental. La escotilla de la nave militar se abrió y Elena sintió como si hubiera visto un fantasma. Marcus Torres salió de la nave usando un traje espacial de la flota terrestre. Se veía mucho más delgado y pálido de como Elena lo recordaba. Sus ojos tenían ojeras profundas y su cabello había comenzado a volverse gris, aunque solo tenían 33 años. Marcus había venido solo, lo cual era extraño para una misión militar oficial. Elena decidió encontrarse con él en la superficie del asteroide, pero mantuvo su arma de energía lista por si fuera una trampa. Cuando se acercaron el uno al otro, Elena pudo ver que Marcus estaba realmente enfermo. Su piel tenía un color grisáceo no natural y se movía como si cada paso le causara dolor. Marcus le dijo a Elena que la Alianza Galáctica lo había enviado a investigar las señales de radio extrañas que provenían del asteroide. Pero Elena sospechaba que había otra razón para su presencia. Marcus comenzó a hablar de manera confusa y desesperada, diciendo que había cometido el peor error de su vida al dejarla en el altar. Le rogó que lo perdonara y le explicó que Lyra lo tenía bajo algún tipo de control mental que recién ahora estaba comenzando a debilitarse. Elena sintió una mezcla de ira y lástima al ver a Marcus en ese estado patético. Le contó sobre lo que había descubierto en las ruinas de los primeros y cómo los centaurianos eran realmente parásitos que se alimentaban de otras especies. Marcus al principio no quiso creerle, pero cuando Elena le mostró los archivos holográficos, su expresión cambió a horror y comprensión. Marcus admitió que durante los últimos años había sentido como si su personalidad y sus recuerdos estuvieran siendo drenados lentamente. Lyra siempre tenía excusas científicas para explicar estos síntomas como efectos secundarios naturales de una relación interespecie. Pero ahora Marcus entendía que estaba siendo literalmente consumido por ella. Elena le explicó a Marcus que los humanos eran los únicos que podían resistir completamente la manipulación parasitaria porque tenían el ADN completo de los primeros. Esto significaba que la humanidad no era una especie inferior, sino la única esperanza para liberar a todas las especies que habían sido esclavizadas por los parásitos cósmicos. Marcus le suplicó a Elena que regresaran juntos a la Tierra para advertir a las autoridades sobre esta amenaza. Pero Elena se negó rotundamente. Le dijo que ya no podía confiar en él después de cómo la había traicionado y humillado públicamente 5 años atrás.
Su trabajo ahora era mucho más importante que cualquier relación personal. Elena decidió que tenía que actuar sola para salvar no solo a la humanidad, sino a toda la galaxia de estos parásitos. Le dijo a Marcus que podía regresar a la Tierra si quería, pero que ella se quedaría en las ruinas para aprender todo lo que pudiera sobre la tecnología de los primeros. Marcus trató de convencerla de que la necesitaba para sobrevivir a los efectos del parasitismo, pero Elena ya había tomado su decisión. Esa noche, mientras Marcus dormía en su nave, Elena descargó toda la información importante de las ruinas a su nave experimental. También tomó varios artefactos tecnológicos que podría necesitar más tarde. Sabía que Marcus probablemente reportaría la ubicación de las ruinas a la Alianza Galáctica, lo cual significaba que pronto estarían infestadas de parásitos tratando de destruir la evidencia. Elena dejó una nota para Marcus explicándole que tenía que seguir su propio camino y que esperaba que pudiera encontrar una manera de liberarse completamente del control parasitario. Le deseó suerte, pero le advirtió que no tratara de seguirla porque tenía trabajo importante que hacer. Cuando Marcus despertó por la mañana, Elena ya se había ido llevándose los secretos más importantes de los primeros. Él entendió que había perdido a Elena para siempre y que tendría que encontrar su propia manera de lidiar con las consecuencias de sus decisiones pasadas. Elena había comenzado una misión que determinaría el destino de toda vida inteligente en la galaxia. Elena había regresado secretamente a la Tierra usando rutas comerciales ocultas para evitar ser detectada por la Alianza Galáctica. Se había cortado el cabello y cambiado su apariencia para no ser reconocida por las autoridades que podrían estar buscándola. Su primera parada fue la ciudad subterránea de Nueva Lagos en África, donde los refugiados humanos vivían lejos de la vigilancia alienígena. Durante las últimas décadas muchos humanos habían comenzado a cuestionar por qué su especie era tratada como inferior por la Alianza Galáctica. Estos humanos se habían organizado en células secretas que operaban desde las sombras tratando de preservar la cultura y tecnología humana pura. Elena sabía que estos grupos serían sus aliados naturales en la guerra que estaba por comenzar. Elena estableció contacto con el líder de la resistencia humana, un antiguo general llamado David Kim, quien había renunciado a la flota terrestre después de ser humillado por oficiales alienígenas. Kim había reunido a científicos, ingenieros y soldados humanos que estaban cansados de ser tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia galaxia. Cuando Elena les mostró la evidencia de los primeros, el grupo completo entendió inmediatamente la magnitud de la amenaza. Elena comenzó a trabajar con los mejores científicos de la Resistencia para crear armas y tecnología basada en los archivos de los primeros. Su primer invento fue un campo de energía que podía neutralizar las habilidades parasitarias de especies como los centaurianos. Cuando se exponían a este campo, los parásitos perdían temporalmente su capacidad de drenar energía de otras especies y se debilitaban considerablemente. El general Kim organizó la resistencia en células operativas pequeñas que podían actuar independientemente sin comprometer toda la organización si eran descubiertas. Elena entrenó a ingenieros humanos para construir y mantener la nueva tecnología, mientras Kim entrenaba soldados para usarla efectivamente en combate. Llamaron a su organización Renacimiento Humano, porque su objetivo era despertar a la humanidad a su verdadero potencial. Los primeros ataques de renacimiento humano fueron operaciones de rescate en colonias humanas donde los residentes estaban siendo usados como fuentes de energía por especies parasitarias. Elena había desarrollado detectores que podían identificar cuando un humano estaba siendo drenado energéticamente. Los equipos de rescate usaban los campos neutralizadores para liberar a las víctimas y luego las transportaban a refugios secretos. Cada operación exitosa trajo más humanos a la resistencia. Las víctimas liberadas contaban historias horríficas de cómo habían sido manipuladas psicológicamente por sus captores alienígenas. Muchas habían creído que estaban en relaciones amorosas genuinas hasta que los campos neutralizadores rompieron el control mental. Estas historias motivaron a más humanos a unirse a la causa. La Alianza Galáctica comenzó a notar el patrón de humanos desaparecidos y declaró que una organización terrorista humana estaba secuestrando ciudadanos inocentes de las colonias. Los medios galácticos presentaron a Renacimiento Humano como extremistas xenófobos que no podían aceptar la superioridad natural de otras especies. Esta propaganda hizo que muchos humanos moderados se alejaran de la resistencia. Elena sabía que necesitaban una victoria pública dramática para demostrar la verdad sobre los parásitos. Planeó un ataque contra la estación diplomática de Saturno, donde los líderes de la Alianza Galáctica se reunían regularmente. El objetivo no era destruir la estación, sino usar un campo neutralizador masivo para exponer a todos los parásitos presentes al mismo tiempo. La operación requirió 6 meses de preparación cuidadosa. Elena y su equipo construyeron un generador de campo neutralizador lo suficientemente poderoso como para afectar toda la estación. El general Kim organizó un equipo de infiltración que podría colocar el dispositivo sin ser detectado.
Sabían que solo tendrían una oportunidad antes de que la alianza aumentara dramáticamente sus defensas. El día del ataque, Elena observó desde una nave oculta mientras el equipo de Kim se infiltraba en la estación diplomática. Cuando activaron el generador, toda la estación se iluminó con una luz azul brillante. En cuestión de minutos, los efectos fueron visibles a través de las transmisiones de seguridad que Elena había logrado interceptar. Los diplomáticos centaurianos colapsaron inmediatamente y comenzaron a verse como los seres débiles y arrugados que realmente eran sin su disfraz parasitario. Otras especies parasitarias revelaron sus formas verdaderas que eran igual de patéticas. Los humanos presentes en la estación de repente se sintieron más alertas y energéticos mientras sus mentes se liberaban del control sutil. Las transmisiones en vivo de la reunión diplomática fueron interceptadas por agentes de renacimiento humano y transmitidas por toda la galaxia. Miles de millones de seres vieron por primera vez la verdadera naturaleza de las especies que habían estado controlando la Alianza Galáctica. La revelación causó pánico y disturbios en docenas de mundos mientras las especies víctimas se daban cuenta de cómo habían sido manipuladas. La Alianza Galáctica declaró inmediatamente a todos los humanos como amenazas existenciales que debían ser exterminadas para preservar el orden galáctico. Flotas de guerra fueron enviadas hacia todos los mundos humanos con órdenes de eliminar la especie completa. Los medios parasitarios presentaron esto como una medida necesaria para prevenir que los humanos destruyeran la civilización galáctica. Elena sabía que la guerra abierta era inevitable, pero ahora la humanidad tenía las herramientas para pelear en términos iguales. Durante los siguientes meses, Renacimiento Humano se transformó de una organización de resistencia secreta en el núcleo de las Fuerzas de Defensa Humana. Elena fue nombrada como la Comandante Tecnológica Suprema mientras el general Kim tomó control de las operaciones militares. Marcus apareció inesperadamente en una de las bases secretas de Elena, pidiendo unirse a la resistencia. Había logrado liberarse completamente del control de Lyra usando técnicas que había aprendido de los archivos de los primeros que Elena le había mostrado. Su experiencia como capitán de la flota terrestre lo convirtió en un activo valioso para entrenar pilotos humanos. Elena aceptó a Marcus en Renacimiento Humano, pero mantuvo una distancia profesional estricta. Sabía que no podía permitir que sus sentimientos personales interfirieran con la misión de salvar a toda la humanidad. Marcus entendió y aceptó esta condición, trabajando incansablemente para demostrar que había cambiado desde su traición años atrás. La guerra había durado 2 años y ahora la flota combinada de todas las especies parasitarias se dirigía hacia el sistema solar en la que sería la batalla final por el destino de la humanidad. Elena había usado ese tiempo para construir una red de generadores de campo neutralizador ocultos por todo el sistema solar usando la tecnología más avanzada de los primeros. Si su plan funcionaba, podría liberar permanentemente a toda la galaxia del control parasitario. Desde su puesto de comando en la luna, Elena observaba las pantallas que mostraban más de 10.000 naves alienígenas acercándose a la Tierra. La flota estaba liderada por una nave nodriza centauriana del tamaño de una pequeña luna que llevaba a todos los líderes parasitarios más poderosos de la galaxia. Habían venido personalmente para asegurar la extinción completa de la humanidad. El general Kim comandaba la flota de defensa humana desde la Estación Espacial Terra 1 que orbitaba entre la Tierra y Marte. Las naves humanas eran menos numerosas, pero estaban equipadas con la tecnología de los primeros que las hacía superiores a cualquier cosa que los parásitos hubieran visto antes. Marcus piloteaba la nave insignia de la flota y había demostrado ser uno de los mejores comandantes de batalla durante los últimos 2 años. Elena había mantenido en secreto la existencia de la red de neutralizadores, incluso de sus aliados más cercanos, porque sabía que los parásitos tenían espías en todas partes. Solo ella conocía los códigos de activación y la ubicación exacta de cada generador. Había dedicado meses a programar la secuencia de activación que requería su ADN específico como llave de seguridad final. La batalla comenzó cuando las naves parasitarias entraron al cinturón de asteroides y se encontraron con la primera línea de defensa humana. Las explosiones iluminaron el espacio vacío mientras ambos lados intercambiaban disparos devastadores. Las naves humanas usaban tácticas de guerrilla, atacando rápido y retirándose antes de que el enemigo pudiera responder efectivamente. Elena sabía que las defensas humanas no podrían detener a una flota tan masiva por mucho tiempo. Su objetivo era atraer a tantas naves enemigas como fuera posible al interior del sistema solar donde la red de neutralizadores sería más efectiva. Cada hora que pasaba más naves parasitarias entraban al área de efecto de su trampa. La flota parasitaria había logrado penetrar las defensas exteriores y ahora se acercaba peligrosamente a la Tierra. Miles de naves humanas habían sido destruidas, pero habían logrado causar daño significativo al enemigo. Marcus reportó que la nave nodriza centauriana estaba casi dentro del rango óptimo para la activación de la red.
Elena comenzó la secuencia de activación, colocando su mano en el escáner biométrico del sistema de control principal. Los generadores ocultos por todo el sistema solar comenzaron a despertar uno por uno creando una red de energía que se extendía desde el Sol hasta la órbita de Saturno. La tecnología de los primeros respondía perfectamente a sus comandos genéticos. Cuando Elena activó el último generador, todo el sistema solar se iluminó con una luz dorada brillante que era visible desde la superficie de cada planeta. La red de neutralizadores creó un campo de energía que se expandió a la velocidad de la luz alcanzando todas las naves parasitarias en cuestión de segundos. El efecto fue inmediato y dramático. Las naves centaurianas comenzaron a perder potencia mientras sus tripulaciones se debilitaban rápidamente sin sus habilidades parasitarias. Otras especies que habían sido mejoradas artificialmente por los parásitos también perdieron sus